Buenas, buenas, ¿cómo están? El domingo llegó, así que, bueno, quizás la energía no es tan alta como en otros días de la semana. Cuando llega el domingo, se avecina una nueva semana, para bien y para mal. ¿Cómo están? ¿Quiénes están? Hoy vamos a hablar del estrés. Me lo pidieron y me hicieron acordar, lo cual agradezco. Hubo varias personas que me pidieron que hable sobre el estrés, dado que en algunas historias yo había compartido que me iba a tomar unos días de relax, de conexión con cosas que me bajen el estrés. Claro, los psicólogos, los psicoanalistas también se estresan. Qué gravísimo error pensar que un psicólogo, un psicoanalista, un profesional de la salud mental no se tendría que estresar, por supuesto, y por muchas razones, que son sumamente variadas. Lo que por ahí cambia, que es, bueno, en definitiva, algo que voy a intentar aportarles hoy, dado que el tiempo es reducido y que va dirigido a una multiplicidad de personas que no son mis pacientes, mis analizantes, ¿no? O sea que son, como siempre digo, generalidades. Lo que quiero aportar, decía, es qué podemos hacer frente a eso, porque primero me parece que lo más fundamental es deshacernos, abandonar el ideal de que hay gente que no se estresa. Eso me parece que es lo más básico, de lo más elemental y básico. Buenas tardes. ¿Quiénes están? Ya el solo hecho de abandonar ese ideal, dejarlo atrás, dejarlo en esos recovecos, en esas cajas llenas de juguetes viejos de nuestra infancia, es una medida interesante. No existe el ser humano que esté vivo y que no tenga estrés. Partamos de esa idea. La idea que a ustedes les han vendido de ciertas figuras hegemónicas, no hegemónicas, supuestamente espirituales o no espirituales, de que no tienen estrés, es un verso. Muchas personas sostienen esa imagen para vender algún producto, algún curso o algún estilo de vida que les supone un ingreso de dinero. Me refiero a Dalai Lama, me refiero a Buda, me refiero a todos los referentes que ustedes quieran imaginar, ¿no? Estas figuras de las personas tranquilas, que siempre están agradecidas por lo que tienen, que practican el amor incondicional, el agradecimiento, que comen sano, que no beben bebidas alcohólicas, no consumen bebidas alcohólicas, no fuman, están en canastita todo el día. Bueno, entonces ahí uno se pregunta, bueno, ¿de qué vivís? ¿Cómo vas? O sea, ¿con qué compras tus alimentos? ¿Con qué pagás los impuestos? ¿Cómo conseguiste la vivienda? Si es que te la dieron, te la heredaste, o la compraste, o la alquilaste, no sé, ¿cómo generás tus ingresos? Y ahí viene la verdad. Entonces, primera medida, poder ser capaces de abandonar estos ideales tan fuertes, tan coagulantes, digo yo, ¿no? ¿Vieron cuando la sangre se coagula? Bueno, genera todo tipo de problemas. Bueno, es una metáfora, pero abandonar esta idea del ideal de que se puede vivir en suma tranquilidad y relajación permanentemente, con mucha ganas de agradecer todo, con un sentimiento de amor desbordado por todos los seres humanos, por todos los seres vivos, por la naturaleza, por la historia personal, por la historia de los demás, por la política, por el trabajo que tenemos. Por supuesto. Abandonar también el ideal de que nosotros nacimos con una misión que desconocemos. Segundo punto, ¿no? Abandonemos la idea de que hay que tener una misión en la vida. Abandonemos ya la idea de que nuestra vida tiene un sentido que nosotros desconocemos. Porque muchas ideas acerca del estrés van por ese lado. Por una especie de sufrimiento o frustración que la gente experimenta por no tener una misión, por no tener una pasión,
por no tener un trabajo que los apasiona, por no ver un sentido espectacular y trascendental en la propia vida, ¿eh? Y todas esas son ideas absolutamente ficcionales, ficticias. Lacan decía que la vida no tiene sentido. Coincido plenamente. Absolutamente. La vida no tiene sentido. Entonces, si atravesás momentos, por ejemplo un domingo, y decís, che, mi vida no tiene culo de sentido, la verdad que no. O lo que hago no tiene sentido. Lo que hago no aporta absolutamente a nadie. O estoy remando en dulce de leche, ¿no? O sea, no hay sentido. Bueno, es una experiencia vital. Es una experiencia humana. Esa sensación de que la vida, las cosas, el trabajo, lo que uno hizo, lo que uno sufre, no tiene sentido, ¿no? Un sinsentido. Y eso en realidad es una cuestión de estructura. ¿Qué es lo que introduce el psicoanálisis? Que al sentido, al susodicho sentido, lo vamos creando nosotros desde nuestra mayor singularidad. No nacemos con un sentido o con una misión en la vida. Y no puede ser nuestro objetivo estar en paz con nosotros y con los otros. ¿En serio? ¿Vamos a estar en paz con los otros? ¿Con todos los otros? ¿En serio a ustedes les parece que es posible? Por lo menos hoy en día, digo, de estar en paz. Perdonar. Esa es otra. Perdoná, porque eso te alivia tu corazón. A ver, hay cosas imperdonables. ¿Estamos de acuerdo? ¿Que hay cosas imperdonables? ¿Por ahí? Acá dicen, los ideales estresan. Exactamente. Exactamente, claro que estresan. Pero también que a vos vengan y te digan, a vos te hicieron algo gravísimo, a vos te dañaron, te lastimaron, ¿eh? Generalmente eso viene de seres humanos, pero también puede venir del azar. Pero vayamos al caso de que un otro ser humano te lastimó. Y viene alguien y te dice, pero vos tenés que perdonar. El rencor no está bien. No, la venganza es muy mala. Vos tenés que perdonar, tenés que abrir tu corazón, ¿eh? Y si el daño viene del azar, de la naturaleza, de algo que no podemos explicar, ¿qué se nos dice? Y por algo habrá sido. Toma esto que te pasó, toma esta tragedia como una oportunidad para crecer, para evolucionar y aprender. A ver, no te estoy pidiendo aprender nada. No quiero. No me vengas a decir que algo muy grave que me hayan hecho, sea por obra del azar o sea por otro ser humano, yo tengo que mirarlo con buenos ojos, perdonarlo. Después hay gente que lo quiere dibujar al perdón diciendo, no, es que perdonar no es justificar el daño que se te hizo. Perdonar es vos dejar de estar enganchado con eso. Ajá. Bueno, son dos cosas distintas, disculpa. O sea, yo puedo no perdonar, ser realista y entender que eso que se me ha perpetrado es imperdonable y sin embargo no estar más enganchada con esa situación. Y el psicoanálisis es un discurso que hila bien fino, bien fino, bien fino. Por eso el psicoanalista no te va a decir, perdoná porque te hace súper bien fuera de contexto. Como si fuese un lema, un objetivo a seguir, que es un estresor. Porque hoy en día estamos llenos de estresores ideológicos, en principio, pero que son estresores que responden a diferentes prácticas. Se supone que nosotros tenemos que ser y hacer todo tipo de cosas. Yo lo enmarcaría en el lema de la vida sana, ¿no? La vida sana. Hay que tener vida sana. Además, el ideal de paz estresa más. Exactamente. Porque nunca se alcanza, dicen acá. Tal cual. En un mundo de ruidos y acelerado. Totalmente. ¿De qué paz estaríamos hablando? Sería. Eso es lo que introduzco. Lo que nosotros podemos manipular. Manipular. Es medio que es una palabra bastarda en psicoanálisis, ¿no? Bueno, lo que nosotros podemos manipular, que este es el segundo punto importante para mí, es aquello que está bajo nuestro pleno control.
No sé cuántas veces Sigmund Freud utilizó a lo largo de su obra la palabra pleno. No las conté y no voy a hacer eso porque no tengo tiempo, pero la usó muchas veces. Lacan también usó un montón de veces la palabra pleno, plena, plenitud, y no siempre usaba la palabra plenitud para criticarla. Todo lo contrario. Entonces, aquello sobre lo cual nosotros tenemos pleno control son nuestras propias producciones, nuestros pensamientos, nuestros conflictos internos, nuestras propias reacciones. No tenemos control sobre lo que haga otro ser humano. No tenemos control sobre las fuerzas de la naturaleza. No tenemos control sobre las decisiones que toman los grandes poderes o representantes del poder del Estado, de un país. Yo estuve viendo, nada, como para ponerle un poquito de aceite y sal a la ensalada de mis pensamientos. Estuve viendo algunos videos acerca de la tragedia que ocurrió en República Dominicana, no sé si están al tanto, que se derrumbó el techo de una especie de boliche, bar boliche, en donde se hacían recitales. Murió mucha gente, más de 200 personas. Un abrazo para nuestros hermanos de República Dominicana. Y en esa tragedia murieron también, no sé, cantantes, bueno, personajes políticos, gente famosa, etc. La cuestión es que eso, si bien es obra de negligencia humana, claramente, aparece en nuestras vidas como un azar, no está en nuestro control, no digamos, es algo de fuerza mayor en algún punto, ¿no? ¿Se entiende lo que digo? Entonces, ¿qué podemos hacer frente a eso? Bueno, las posibilidades se reducen. Sin embargo, cuando hablamos de nuestros pensamientos, ahí nuestro control, nuestra posibilidad de manipular las cosas es mayor, es más alta. Nuestro gravísimo error, que aumenta muchísimo el estrés, es creer que no tenemos control alguno sobre nuestros pensamientos, y eso es un error que muchos psicoanalistas propagan cuando hablan de pensamientos, representaciones, afectos, etc. Yo considero y estoy convencida de que si son nuestros, entonces tenemos control. No me importa si son inconscientes, preconscientes o conscientes, son nuestros, digamos. Entonces, si son nuestros, ¿qué pasa con el estrés? Que el estrés, primero vamos a definirlo, porque yo acá me anoté, y ¿para qué me lo anoté, no? Porque no leí nada, me puse a hablar y... Acá dicen, a mí me dijeron una vez que si yo perdonaba, era una ganancia para mí, porque me iba a aliviar. Pues no pasó. No, a vos lo que te alivia es reconocer que lo que te hicieron es imperdonable. Porque no hay que confundir. Soy pro de dejar atrás una experiencia traumática, soy pro de dejar atrás una experiencia dolorosa, de no seguir dándole vueltas, no gastar tiempo ni energía en algo que no merece nuestra valiosa energía y nuestro valioso tiempo. El tiempo es algo que no regresa. Entonces, en eso sí, pero muy distinto es el acto de perdonar, me parece. Porque perdonar, ¿qué es? Digamos, ¿qué viene a ser? Es como un te entiendo. ¿Por qué te tengo que entender? Sería, ¿no? O sea, respecto a este ejemplo que yo les daba del perdón, me parece que está bueno historizar lo sucedido, ponerle un título, ponerle un rótulo, no dejarlo abierto y no culparse a sí mismo. Me culpo porque no puedo perdonar. No tenés por qué perdonar. O sea, lo que es imperdonable, No tenés por qué... Se puede perdonar lo que es perdonable, me parece a mí. Si es imperdonable, no tenés por qué perdonarlo. Lo que vos tenés que encontrar es la manera, la vía de alejarte de esa experiencia. Empezar a sacar todo lo que te remita a esa experiencia para facilitar el olvido y seguir vos adelante. Y ahí sí no quedar apresado o apresada a una historieta de mala muerte, porque seguramente es de mala muerte, ¿no? Como casi todo lo que nos lastima en esta vida, ¿no? Suelen ser historietas mal hechas, chistes que no llegaron a ser chistes, entonces se nos presentan como, bueno, tragedias anímicas. Entonces hay que correrse esos lugares de forma lo más inmediata que se pueda. Pero bueno, ahí va el tema de hoy, que
para que esas situaciones cambien, para que nuestra relación con esa situación, llamémosle estresante, cambie, tenemos que hacer cosas. Eso es esencialmente lo que les traigo hoy. No crean en todas estos cuentitos de que el estrés te baja cuando vos te quedás quieto o quieta, cuando vos no haces nada. O haces todo tipo de actividades que consumen muy baja energía, tales como meditar, hacer ejercicio de relajación. Sí, está bueno, no estoy desprestigiando esas actividades, pero no van a ser suficientes para reducir el estrés. Lo que introduce el psicoanálisis es que no solamente tiene en cuenta todos los fenómenos y situaciones exteriores que son causantes del estrés, sino que le otorga prioridad y se enfoca en los conflictos internos que tiene la persona, que también son causantes de estrés, e incluso estos pensamientos que tiene una persona y estas reacciones emocionales, cuando se transforman en hábitos, se terminan cronificando en el tiempo, lo cual aumenta el estrés. ¿Qué quiero decir? Que tenemos el estrés provocado por situaciones externas, tenemos el estrés provocado por situaciones internas, para decirlo de manera sencilla. Las situaciones internas son nuestros propios conflictos. Para decirlo de otro modo, el estrés puede surgir por sucesos estresores, sucesos traumáticos del mundo exterior, ahí metan personas, tragedias, naturaleza, todo lo que ustedes quieran y no puedan controlar, métanlo ahí. Situaciones del mundo exterior, sucesos. Pero después tenemos pensamientos que pueden tener el mismo valor de los sucesos acontecidos en la realidad. Y después, para meterle la cerecita al postre, tenemos los pensamientos acerca del suceso. Entonces, suceso, pensamientos acerca del suceso. Lamentablemente se pueden combinar. Y si se combinan, o sea, el suceso estresante traumático, una separación, el despido de un trabajo, la incertidumbre económica, problemas de pareja, problemas en la casa, problemas en el trabajo. Bueno, problemas. El estrés es una reacción frente a una situación problemática que estamos transitando. Y se experimenta como un estado de tensión. El tema es que cuando nosotros hablamos de estrés, tenemos de dos tipos esencialmente. Tenemos un estrés agudo, que es, por ejemplo, el estrés que se presenta ante una situación que nos asusta, ante una discusión con alguien, ¿no? Y después tenemos el estrés crónico. El estrés crónico es el más peligroso y podemos decir el más negativo. El tema es que en el estrés crónico, que puede haber tenido una causa externa en su origen, pero luego se propaga a lo largo de tiempo, ahí ya estamos involucrando pensamientos acerca de los sucesos traumáticos. A nivel mental, el estrés crónico lo que genera es un estado de angustia, o como decía Freud, una neurosis de angustia. Es un estado ansioso el que experimentamos, nos sentimos que estamos en tensión permanente y estamos pensando todo el tiempo en la incertidumbre que estamos experimentando. Entonces, a ver si lo definía el estrés. Lo definí, porque yo empecé a hablar del estrés sin definirlo. Un error, les pido disculpas. ¿Qué es el estrés? El estrés es una respuesta física y emocional a una situación de presión o desafío. Depresión o desafío. El tema es que esa supuesta situación de presión o desafío puede ser algo, vamos a ver, ¿cómo decirlo? Real. Supongamos preocupaciones económicas, ¿no? O sea, si no me alcanza la guita, obviamente me voy a estresar y más si tengo gente a mi cargo, si tengo una familia a mi cargo, si tengo cosas que pagar, etcétera, ¿no? Ahí hay un real, no sé si se entiende, una realidad, mejor dicho, ¿no? Y eso nos causa presión. Viene del mundo exterior y nos causa presión, ¿no? Y después empezamos a pensar en eso, bueno, y se arma una rueda. Pero también esta misma presión o este desafío
puede darse con causación interna, o sea, puede deberse a pensamientos, inclusive, que estamos teniendo, preocupaciones imaginarias, para decirlo de otra manera, ¿no? Pero como bien decía Freud, en el psiquismo humano, la realidad psíquica, lo que pensamos, lo que sentimos, lo que imaginamos, vale más que la realidad material. Vale más. Con esto estoy diciendo que si tenemos toda una serie de pensamientos de M, porque los pensamientos estresores son siempre de M, si estamos en conflicto permanente con nosotros mismos, en una o más áreas de nuestra vida, eso se mantiene en el tiempo, pudiendo provocar, si no lo paramos antes, todo tipo de enfermedades físicas. O sea que no solamente puede provocar estados crónicos de ansiedad y angustia, que a su vez provocan todo tipo de desarreglos físicos orgánicos. Vamos a ver trastornos del sueño, problemas digestivos, aumento o reducción de peso notable, ¿no? Irritabilidad, nerviosismo, eso nos trae problemas con la gente que nos rodea, con nuestra pareja, con nuestros amigos, con nuestra familia. Empezamos a tener falta de concentración, empezamos a tener problemas de memoria y a la vez dormimos mal, que es algo muy importante, poder dormir bien. Bueno, se arma toda una gran bola de nieve que no sabemos después cómo pararla. Volviendo al tema del estrés. El estrés en esta época parece ser como la explicación a todo. Bueno, no es que lo explica todo, pero me parece interesante poder marcar que hay un estrés positivo y un estrés negativo. El estrés positivo, ese desbalance que uno experimenta, puede ser cuando uno está emocionado, pero bien, ¿no? Emocionado bien. No emocionado en automático, o sea, en estado de tensión, sino que es un estrés, vamos a decir, proactivo para hacer toda serie de cosas, ¿no? O es un estado de alerta que nos protege de muchas circunstancias peligrosas que podamos vivir. Ese viene a ser el estrés positivo, ¿no? El estrés negativo es ese momento en donde empieza a aumentar la tensión. Y acá está el punto clave. No nos damos cuenta. La tensión aumenta, pero no por un hecho, que es la clave del estrés crónico no por un hecho puntual, ¿no? No sé, por ejemplo, iba en el auto, choqué con el auto y entonces estuve ahí un montón de horas y me estresé porque esto, no un hecho puntual. La misma rutina diaria que estamos manteniendo va aumentando, incrementando ese estado de tensión en la medida en que nosotros no estamos pudiendo hacer cortes, escansiones, no estamos pudiendo poner espacios y tampoco estamos pudiendo conectar con nuestras propias necesidades. Que las necesidades que vamos teniendo a lo largo del día, a lo largo de una semana, no son siempre las mismas. Por eso, alguien que te dice, bueno, tenés que meditar, mira, te lo puedo hacer un día, eso capaz me sirve para una situación, pero si estoy muy complicada no voy a meditar porque aparte no, mi psiquismo no me lo va a permitir. Entonces, con la meditación, ¿viste? No sé, es una de las tantas herramientas y no es para todo el mundo. Bueno, hacé yoga. Mira, el tema del yoga me puede servir a veces. Otras veces a mí me sirve más un boxeo, ¿me entendés? Me sirve algo un poco más dinámico, ejercicio con peso, si vamos a hablar de ejercicio. No, a lo que voy, no es que hay una receta. Ay, tenés que meditar, tenés que hacer yoga, tenés que prender tu saumerio, tenés que perdonar, tenés que agradecer. No, sería. Eso te puede funcionar un día, en algún momento, en alguna ocasión. Vos tenés que darte cuenta qué es lo que necesitas para bajar la tensión en ese momento. Acá dicen el burnout. ¿Es como estrés crónico? Sí, es estrés crónico. Tal como lo dice el término, se te quema la cabeza. Eso me encanta porque me encanta cómo metaforiza cómo nos sentimos. Se te empieza a quemar la cabeza y hay mucha gente que tiene migraña. Por eso digo,
no sé si es una metáfora, la verdad, ahora que lo pienso, lo digo. Se te empieza a quemar la cabeza de tanto pensar. Vos estás pensando y pensás. Pensás en eso. Y decís, tengo que descansar. Otro pensamiento más, otra obligación más. Ayer dormí 3 horas, entonces hoy tengo que descansar. Porque mañana me tengo que levantar temprano. Porque tengo que hacer tal cosa. Todo eso son pensamientos, no sé si se entiende. Entonces te vas a dormir temprano y tenés los ojos así como 2 grandes linternas. Decís, no me puedo dormir, otra preocupación más. Y así vas haciendo como una gran torre de cosas para hacer y la cabeza se te va ocupando, se te va llenando de actividad psíquica, de sinapsis, pero que no es proactiva, no es acorde a fines, digamos. Ese es el estrés negativo. Y vas acumulando, te parece normal. Y bueno, es lo que hay, ¿no? Y así sigue la rutina. Y tengo que hacer esto, y tengo que buscar a los chicos a la escuela, y tengo que ir a hacer esto, y vos no parás. Y tenés migraña, ya te empieza la migraña, ya te empieza la gastritis, te empieza todo tipo de síntomas, la taquicardia oportunamente, ¿no? Y vos, en vez de parar con ese estado emocional de tensión, los pensamientos hacen así y la emoción hace así, y vos no estás pudiendo parar, cada vez podés pensar menos, y cada vez se te va intensificando esa sensación de descontrol, de tener demasiadas cosas que hacer, y como vos no parás, lo que haces es ir al neurólogo. Y vas y le decís, tengo dolor de cabeza. Entonces el neurólogo te hace todo tipo de preguntas y quizás te dice que a lo mejor es estrés lo que te está produciendo el dolor de cabeza, pero vos aceptás la pastillita y empezás el tratamiento para la migraña. Y en ningún momento estás interrogando. En caso de que sea por estrés, o sea, si yo me hice los estudios pertinentes y a nivel físico no hay nada que esté provocando tal dolencia, entonces es posible que ese dolor se deba a cuestiones emocionales. A que yo no estoy, procesando correctamente mis emociones. Y que no le estoy dando un curso a esos pensamientos. Porque el estrés también se genera cuando pensamos y no le damos un drenaje a esos pensamientos. O sea, dichos pensamientos no se digieren, no se descargan en acciones en el mundo exterior, con lo cual se acumulan, quedan como pendientes. En psicoanálisis decimos, bueno, que los conflictos que vamos teniendo, conflictos internos que suelen ser entre inconsciente y consciente, esos conflictos tenemos que despejarlos. ¿De qué tratan? Porque muchas veces no es tan simple. Estoy estresado porque en mi trabajo muchas horas. Está bien, ese es lo real. Pero el psicoanálisis introduce, ¿qué de eso a vos te altera? ¿Qué de eso a vos te pone tan nervioso o nerviosa? ¿Qué de eso es lo que te está afectando tanto hace tantos meses? Porque hablamos de estrés crónico cuando el estrés se propaga por lo menos 2 semanas, 3 semanas y en adelante, ¿no? Que tiene la misma intensidad por 2 semanas como mínimo. Ahí ya está empezando el estrés crónico, ¿no? Pero hay gente que llega a etapas muy, muy graves, ¿no? De estrés. Bueno, entonces va al neurólogo, el neurólogo le da una medicación, después no puede dormir, no puede descansar bien, entonces va al psiquiatra. Y el psiquiatra le hace toda una serie de preguntas, qué sé yo, y le termina dando alguna pastilla para que pueda descansar mejor. Ahora el sujeto descansa mejor, pero tiene gastritis, entonces va al gastroenterólogo. Y así. Yo he atendido mucha gente que vive de esa manera. Y gente joven, porque también se asocia, los que toman 1000 pastillas es porque... No, gente joven que ya tiene todo el pastillero. Y bueno, ¿qué iban a esperar que les diga? Obviamente, para mí es mucho más rápido y más económico
ir al psicoanalista. Claro, digo, porque ahí podemos cambiar lo que se pueda cambiar. Ahí podemos cambiar lo que se pueda cambiar. No estamos silenciando la molestia física que tenemos, sino que estamos yendo ahí, al fondo de la molestia física que estamos teniendo. Y una vez que logramos despejar de qué va ese conflicto, empezamos a procesarlo, elaborarlo, ya está. Y no tenés por qué andar tomando tanta cantidad de pastillas y andar yendo de un consultorio al otro. Bueno, en fin. Entonces, ese estado de tensión del estrés lo que hace es que estemos en permanente gasto de energía. Por eso es que nos sentimos tan cansados cuando estamos bajo situaciones de estrés. Tremendamente cansados nos sentimos, pero porque estamos constantemente gastando energía. La estamos gastando, pero ¿en qué actividades? O sea, no estamos invirtiendo la energía, la estamos gastando, digamos, ¿no? No la estamos administrando a la energía. La estamos gastando. Entonces estamos cansados y se arma una especie de círculo vicioso en donde surgen invitaciones de amigos. No, estoy muy cansada. En donde surge, no sé, ¿por qué no nos anotamos en tal clase? No, pasa que estoy a full, yo no tengo tiempo, estoy muy cansada. Y ahí lo que hacemos es evadir las posibles soluciones para reducir el estrés. Quizás ustedes lo han experimentado, yo lo experimenté en carne propia, pero sé que mucha gente también lo experimentó. ¿Cómo te puede salvar el encuentro con otros? Por cansado que estés. Entiendo que cuando uno está muy cansado y acelerado es un planazo quedarse acostado viendo tele. Pero la paradoja del tema del estrés es que para reducirlo, en lugar de lo que se entiende por descansar, lo que en realidad hay que hacer es hacer actividades que supongan momentos de calidad. Hacer actividades que sirvan para relajar nuestra mente. Que haya distensión, que haya diversión. Eso es lo que reduce en verdad el estrés. No porque vos duermas 15 horas, no porque vos medites con música suave y respires, se va a bajar el estrés. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, los encuentros con otros, con amigos, bueno, momentos donde vos la pases bien, preferentemente, ¿no? O sea, no te vas a reunir con gente que sabe que te va a estresar, ¿no? Que te la pasas mal. Teniendo momentos de calidad, el estrés baja. Lo que introduzco es que bajar el estrés no siempre coincide con actividades de relax. Lo que sí tienen que ser son actividades que nos hagan sentir bien. Y ahí otra vez estamos solos. Nadie nos va a venir a decir, bueno, vos ahora lo que tenés que hacer es, bueno, ahora lo que vas a hacer es tomarte este suplemento de magnesio, este suplemento de potasio, y te vas a anotar en yoga 2 veces por semana. Quiero que duermas 8 horas y que empieces a comer sano. Porque la comida chatarra, la verdad que eso no te va a ayudar a mejorar tu estado. O sea, cada uno tiene que ver cuáles son las actividades que le relajan la mente. ¿Cuáles son las actividades? Porque a veces es cierto, necesitamos que nuestro cuerpo se relaje. Pero otras veces necesitamos que nuestra mente se relaje. Pero ¿qué pasa? Mucha gente no quiere cortar el disfrute, dicen acá. Exactamente, eso te baja el estrés. Ahora, ¿cómo cada quien disfruta? Eso ya es singular, digo. Por eso acá estoy tirando generalidades. Después cada uno tiene que ir descubriendo. O sea, no nos vamos a ahorrar ese trabajo. Primero de encontrarnos con nuestras propias necesidades emocionales, afectivas. ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos dormir. Necesitamos estar con gente, necesitamos estar callados en silencio, necesitamos hablar, necesitamos hacer ejercicio en este momento, necesitamos comer algo rico. ¿Qué necesitamos concretamente? Primero, indagar en nuestras propias necesidades
Y después buscar las soluciones que puedan ir surgiendo a cada momento. Si no existe la solución hay que inventarla. A lo que digo es, no crean que la solución es yoga, meditación, comida sana y qué sé yo. Bueno, para algunas personas puede ser, pero digamos no es para todos, ni para todas, la misma solución. El tema es bajar ese estado de tensión. Bajar ese estado de tensión. El problema más grande es que la gente no quiere parar porque se siente culpable si para. De hacer lo que está haciendo o de mantener el ritmo que está manteniendo. La gente no quiere parar y argumenta con que no puede. Que no puede parar. Como si parara, se caería todo, ¿no? Encima, si deja de hacer cosas. A lo que voy. Otro punto esencial es empezar a poner límites. El estrés reduce muchísimo cuando uno empieza a poner límites, cuando uno empieza a decir que no a las cosas con las que uno ya no puede. Si no te dan los tiempos, si no podés, si no tenés ganas, si no querés. Empezar a practicar el no tantas veces como uno practica el sí. Siento que lo que me pasa es que de las actividades que hago espero un resultado. Ajá. Claro, bueno, ahí eso es medio super yoico, ¿no? Como que, ojo, que es un dictamen también de época, que todo lo que hacemos tiene que ser productivo. Todo lo que hacemos tiene que ser productivo, tiene que generar capital, tiene que traerme un resultado concreto. Por eso no hay que confundir, o sea, por ejemplo, con el tema del ejercicio, ¿no? El mundo fitness. No solamente que está investigado, sino que es cierto que poner el cuerpo en movimiento reduce el estrés. Pero no porque el ejercicio tenga una magia especial, qué sé yo, o porque queremos tener un lindo cuerpo y entonces, como los otros nos van a aplaudir el cuerpo, nos baja el estrés. En realidad el ejercicio físico, cual sea, cualquiera, caminar, correr, hacer gimnasia, hacer yoga, hacer, ¿cómo es funcional, con pesa, sin pesa, algún tipo de danza, clases de baile, lo que fuere. Cuando nosotros ponemos en movimiento el cuerpo, lo que sucede es que la mente se calma porque estamos actuando. Es como si hubiera un interruptor. Si nosotros no estamos así, el pensamiento aumenta. Si nosotros nos movemos, el pensamiento como que hace así, ¿no? Baja. Entonces está muy bien que no seamos primates y estemos así, así, Está muy bien que pensemos, bárbaro. ¿Qué vamos a hacer con esos pensamientos? ¿Cuál de todos esos pensamientos es útil ahora? Porque muchos de los pensamientos que tenemos son verdaderamente inútiles, y tenemos que empezar a acostumbrarnos a no tomarnos tan en serio. Tomamos demasiado en serio nuestros pensamientos, nuestras ideas, ni hablar lo que los demás pueden llegar a decirnos, los juicios que puedan hacer los demás. Tomamos tan en serio las cosas. Bueno, no hay que tomarlas tan en serio. Hay que ser más selectivos con lo que pensamos y sobre todo antes de irnos a dormir. Sobre todo antes de irnos a dormir. ¿Qué pensamos? ¿Qué estás pensando antes de irte a dormir? Es fundamental. Ahí está el antes y el después. O sea, ¿vas a soñar bien o vas a soñar mal? Bueno. La gran mayoría de enfermedades, esto es un tema muy complicado, porque la gran mayoría de enfermedades psicosomáticas se deben a un estrés crónico que no ha sido detectado oportunamente. Como les decía antes, muchas personas no se dan cuenta. Por eso hay que estar atentos. Muchas veces uno está sumamente estresado y no se da cuenta que está estresado.
Es como algo que, como si creciera por debajo, ¿eh? Y no estamos parando, no estamos diciendo que no, seguimos en la rueda del ratón, ¿no? Ahí, seguimos. Nos piden favores, sí, ¿no? Bueno, y llega un punto que ahí ya empezamos a tener dolencias físicas, ¿m? Que a la vez nos estresa tener algún tipo de enfermedad, algún tipo de dolencia física. Entonces se perpetúa el mismo estrés. Bueno, muchas enfermedades psicosomáticas vienen de ahí, de un estado de tensión que responde a un conflicto psíquico no elaborado, no procesado. Yo estuve pensando para ustedes, bueno, cómo se presentaría, por así decir, esta previa al estrés crónico. Cómo se presenta en lo anímico, en nuestros afectos, cómo nos sentimos antes. Porque ya les digo que a veces es difícil de detectar cuando el estrés está yendo en aumento. Bueno, se presenta, para mí, por lo menos, se presenta de 3 maneras principales, la previa, digamos, ¿no? Se presenta como frustración, solo que en ese momento no la registramos. O sea, para enfermarnos físicamente por estrés, tiene que haber sucedido un conflicto que no ha sido registrado por la conciencia. Tiene que haber habido un afecto bastante intenso que no hemos registrado, no hemos reconocido como tal y no hemos podido pararnos, o sea, parar lo que sea que estamos haciendo y decir para nosotros mismos, la verdad que siento una gran frustración por lo que pasó. La verdad que me siento frustrada. Así, reconocerlo. Porque hay gente que por miedo a indagar en sus propios sentimientos, no les pone nombre a los sentimientos. Y eso es lo peor que podés hacer. Entonces, la previa al estrés crónico suele ser un estado de frustración intensa, un estado de furia muy intensa, un enojo muy acentuado, tampoco registrado como tal, y por último un estado de nerviosismo, como si el nerviosismo, digo, ese estado viene a ser una situación de tensión muy alta que se desprende de que uno tiene que amoldarse al pedido de algo o de alguien. O sea, la sensación de que uno no está a la altura y que uno tiene que estar a la altura de algo que lo supera. Es el nerviosismo. Somos seres muy complejos y hay gente que le agarra estrés, por ejemplo, por tener que rendir un examen en la universidad. Y a pesar de que estudiaron y están capacitados, sienten que no están a la altura. O sea, digo, estas situaciones, frustración, furia, nerviosismo, no siempre responden a una situación real acontecida. Son experiencias afectivas que tenemos. Y el problema mayor, desde mi punto de vista, es que no las registramos cuando suceden. O sea, es como si las negáramos a dichas experiencias. Las podemos negar todo lo que queramos desde la conciencia. De igual manera, van a seguir estando en nuestro psiquismo y en nuestro organismo también. Y lo peor, cuando nosotros no reconocemos nuestras propias emociones, nuestros propios sentimientos, y no le ponemos nombre, no le ponemos palabras, es que crecen dentro nuestro. O sea, si nosotros desde la conciencia no le ponemos una denominación, una descripción, una palabra, yo les digo, estoy furiosa, por ejemplo, ¿no? En el caso de la furia, estoy enojado, estoy furioso, estoy con todas las puteadas que vengan detrás, no importa, ahí uno es libre, uno es libre, espero, ¿no? Libre de expresarse, fundamental, poder expresar las emociones. Si nosotros no le ponemos palabras a nuestras propias emociones, entonces no hay chance de que puedan drenarse correctamente, de que puedan descargarse correctamente. Con lo cual quedan dentro nuestro, haciendo así.
Bueno, no es un baile, ahí quedó como un baile. No es un baile. En realidad no tiene ritmo. Es como, hace así. Va más rápido que un lavarropa. Yo siento como un estado de ansiedad, pero no sé por qué. Y por dentro. Y vos le preguntás al paciente, ¿pero pasó algo que te...? La verdad no, nada. Todo. Todo. Entonces, no pasó nada. No pasó nada. Por supuesto que pasó algo. Obvio que pasó algo. Reconoce que estás furiosa, reconoce que estás triste, reconoce que estás enojada, reconoce que estás nerviosa porque tenés miedo que te vaya mal en no sé dónde. Reconoce, empezá por ahí. Después ponele palabras. Y vas a ver cómo los afectos se van asociando con los pensamientos. Y ahí sí hay ritmo. Y ahí hay chance de que algo de esos afectos fuertes empiecen a descargarse, sublimarse, etc. ¿Qué más? ¿Qué más? Entonces, el psicoanálisis, a diferencia de otras propuestas, lo que hace es indagar los conflictos inconscientes, ¿no? Pero eso no quita que a veces hacemos una que otra sugerencia, ¿no? Que no está dentro del psicoanálisis, pero ese es el fundamento. Nosotros indagamos los conflictos inconscientes, porque consideramos que los conflictos inconscientes tienen más poder que los conflictos que podamos tener con alguien, con un par, no sé, con el trabajo, con el auto, con el... Entonces, ¿qué dice? Bueno, no sé qué escribí acá, así que lo vamos a pasar de largo. Entonces, el psicoanálisis en realidad no solamente propone una reducción del estrés, proponemos una reducción del estrés, claro que sí, sino que además lo que intentamos es que cada sujeto pueda tener diferentes mecanismos de defensa, o sea, mecanismos de defensa más saludables que los que tiene. En caso de estrés, el mecanismo de defensa que predomina es la huida. Es la huida de la situación, no quiero pensar en eso. De la persona, no, a mí no, ni que fuese tan importante, a mí no me afectó. No, lo que me hizo y lo que me dijo no me afecta. No, ¿para qué lo voy a bloquear? No, ¿qué? ¿Se va a sentir re importante? No, yo no lo bloqueo, lo que hizo no me importa. No te mientas, sí te importa. No huyas de las propias emociones. No, yo estoy bien. Hay personas que vos le preguntás, hola, ¿cómo estás? Bien, todo bien, perfecto, todo bien, bárbaro, todo espectacular. No te mientas. ¿A quién querés satisfacer mintiendo? O sea, digamos, ¿no? Bueno, entonces, la idea es construir mecanismos de defensa más saludables que, por ejemplo, la represión. La represión no es saludable. La negación no es saludable. La huida, menos. Entonces, tenemos que trabajar los mecanismos de defensa, porque, oh casualidad, el estrés también se produce por escasos mecanismos de defensa saludables. Ejemplo, les di la necesidad de ir empezando a poner límites, allí donde tenemos que poner límites. En las personas que atraviesan un estrés crónico, son personas que suelen tener una gran dificultad para poner límites. Como si estuvieran abiertas al otro, dedicadas al otro. Ahí no hay una barrera entre el sujeto y el otro. Están disponibles. Entonces, un mecanismo de defensa saludable, para usar un término que todo el mundo entienda, un mecanismo de defensa saludable es empezar a poner nuestros propios límites. No porque sea nuestro amigo, nuestra familia, nuestra pareja, va a poder hacer lo que quiera, cuando quiera y como quiera.
Empezar a poner nosotros nuestro... Bueno, esos son mecanismos de defensa, son barreras. En la gente pseudo espiritual van a escuchar, no pongas barreras. No, sí poné, porque si no... si no te van a pasar por encima, si no pones barrera. Bueno, muy interesante esto que les digo, yo me inspiré, que lo hablé en algún curso, ¿en dónde lo hablé? Creo que en el de psicopatología hicimos alusión a esto. Es muy interesante que Freud lo plantea, esto de las barreras y los mecanismos de defensa más acorde afines, dice él, en el texto Más allá del principio del placer, de 1920. Bueno, en ese texto Freud nos habla de que en nuestro psiquismo existe una barrera de protección. Él le llamaba la barrera de protección antiestímulos, dado que del mundo exterior nos vienen constantemente estímulos, ¿no? Pero permanentemente estímulos, buenos, malos. Y Freud nos habló de esto que a mí siempre me fascinó y dije, sí, total, de la barrera de protección antiestímulo. Tenemos que tener una barrera de protección antiestímulos, porque si nosotros no tenemos esa barrera, todo nos afecta, todo nos duele, todo nos agota, todo nos sensibiliza, todo nos importa. Todo lo que nos digan nos importa, la mirada de todo nos importa. No estamos teniendo una barrera antiestímulo ahí. Estamos demasiado permeables. Por eso digo, empezar a construir en análisis mecanismos de defensa más saludables, que sea una protección saludable, que no nos signifique nuevos conflictos con nosotros mismos, dado que otros mecanismos de defensa, como la represión, tienen por saldo conflictos con nosotros mismos. O sea, se agrava la situación. Quizás suene mal. Ay, mirá que te vas a andar defendiendo del mundo exterior. Bueno, fíjate qué te pasa si no te defendés. Punto 1. Y punto 2. De todas maneras, en nuestro psiquismo hay un montón de defensas que no podemos elegir. O sea, lo que podemos elegir es el tipo de mecanismo. No podemos elegir si hay defensa o no hay defensa, porque seguro que va a haber defensa, digamos, ¿no? Lo que podemos, en la medida de lo posible, porque digo, caso por caso siempre, podemos elegir algunos mecanismos de defensa. Pero yo eso sí lo he escuchado de personas que viven muy estresadas y se hacen mucho daño a sí mismas con sus pensamientos, con sus ideas, con sus costumbres, con sus prácticas. No descansan, no comen bien, no piensan bien de sí mismas, no, ¿cómo decirlo? No tienen esos momentos de placer en soledad o con otros, no se dan a sí mismos o a sí mismas momentos de calidad. Pero con los otros son excelentes personas, dadoras y dadores de amor. Bueno, eso también estresa. Eso también estresa. El todo para los demás, ¿no? Y para mí nada. Todo para los demás, todo para el otro. Bueno. Entonces hay que ir viendo hasta dónde podemos dar sin comprometer nuestra salud mental. Por eso el límite, digo. Hasta dónde podemos dar sin poner en juego o en riesgo nuestra salud mental. O sea que el tema del estrés nos convoca al tema de la resolución de problemas. El estrés se produce cuando estamos teniendo un problema y no estamos encontrando esa solución. No le estamos dando curso a esa solución. Ni siquiera estamos pudiendo empezar a resolver. Porque ya con empezar a resolver, el estrés también baja. El estrés baja. A veces tenemos problemas grandes que no podemos resolver en un día. Pero con el solo hecho de dar unos pequeños pasos en dirección a esa resolución, ya el estrés empieza a bajar. Por eso digo que el estrés baja cuando empezamos a hacer lo que tenemos que hacer. Y cada uno sabe qué es lo que tiene que hacer para vivir mejor, para vivir más tranquilo, para vivir más relajado y más conforme consigo mismo. Cada uno lo sabe. Lo sabe. Así sea inconsciente, así sea de forma inconsciente, lo sabe. Pero bueno, para enterarse de estas cuestiones hay que parar, dejar de huir. Hay que dejar de evadir el problema. Fundamental.
Hay que empezar a expresar las emociones. Hay que perderle el miedo a sentir y a expresar lo que uno siente. Porque muchas veces uno quiere conservar esa dureza, uno quiere estrés. Igual estrés. Bueno, esto creo que yo ya no sé si lo dije. Entonces, en concreto, ¿qué es lo que va a hacer el psicoanálisis? No sé por qué yo estoy con el celu acá. Porque les iba a leer algo. Esto. ¿Cuáles son los síntomas que provoca el estrés? Esto lo saco de una página de medicina. Lo saqué para que ustedes vean que nosotros los psicoanalistas, cuando viene alguien con un cuadro de ansiedad, de estrés, nos describe todo esto. Bueno, no sé si todo, pero muchos de estos síntomas. Pero que nosotros no nos vamos a enfocar en esos síntomas porque no somos médicos. Nosotros nos vamos a enfocar en los conflictos inconscientes, no en los síntomas físicos visibles. ¿Para qué? Primero, para identificar cuál es el conflicto particular. Segundo, para que el sujeto pueda procesarlo, deje de evadirlo y empiece a procesar ese conflicto. Bueno, ¿cuáles son los síntomas físicos? Diarrea o estreñimiento, mala memoria, dolores frecuentes, dolor de cabeza, falta de energía y de concentración, problemas sexuales, cuello o mandíbula rígidos. Mucha gente que tiene bruxismo, que yo escucho entre mis pacientes, que cuando duermen, o sea, como que presionan sus mandíbulas, eso después les trae también problemas odontológicos. El tema de la tensión del cuello les trae contracturas, que si no se tratan oportunamente, empiezan como a cronificarse también las contracturas, digamos, ¿no? Como que quedan zonas acá en el cuello duras, y si vos no las trabajás, te quedan así, digamos. Vivís siempre con dolor de cuello, sería. Me duele la espalda, se escucha siempre, ando con dolor de espalda, ando con dolor de cuello. Bueno, no tenemos que naturalizar los dolores. ¿Por qué tenemos esa tendencia a naturalizar los dolores? Una pregunta que hago, ¿no? No, sí, yo tengo migraña, sí. 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 Y debe ser, puede llegar a ser por las contracturas. Yo siempre tuve contractura. Mirá, yo también, ¿Por qué se naturalizan los dolores? Me cuesta dormir. Sí, ahora estoy tomando una pastilla. Sí, eso no es importante. Sí es importante. En realidad sí es importante. Cansancio, problemas para dormir, malestar en el estómago, abuso de medicamentos para relajarse, pérdida o aumento de peso, ¿no? Bueno, entonces, en psicoanálisis no nos vamos a enfocar en esos síntomas visibles, sino en los conflictos internos que desencadenan toda esa sintomatología. El estrés se reduce haciendo cosas, pero que esas cosas son específicas de cada uno. Como decía antes, cosas que te relajen. Las sugerencias usuales nos pueden llegar a servir, pero lo más óptimo es que empecemos a trabajar los conflictos internos. Eso es lo que digo. Obviamente yo le hablo desde la propuesta del psicoanálisis. A ese trabajo de los conflictos internos, ustedes le pueden sumar todo tipo de cosas. Técnicas de relajación, descansar más horas, comer un poco más saludable, no caigan en el ideal de que hay que tener vida sana porque eso van a estar al horno. Hacer ejercicio, no es necesario todos los días. No es necesario ir al gimnasio, poner el cuerpo en movimiento dentro de tus posibilidades, con lo que vos tengas a mano, al alcance. Cuanto más fácil sea, más sostenible será en el tiempo. Esto es fundamental, que ahora se los voy a mencionar. La expresión emocional, que yo les mencioné, que puede ser directa o sublimada. ¿Qué quiero decir? La expresión emocional puede ser mediante la escritura. Me siento furiosa porque fulanita
O sea, puede ser directa, puede ser hablando con alguien. Me siento furiosa porque fulanita es una HDP, no sabe lo que me hizo y qué sé yo. Directa. O puede ser sublimada mediante diferentes actividades artísticas, hobbies, que nada tienen que ver con esa expresión concreta. O sea, uno mientras está haciendo la actividad no está comentando, me siento furiosa porque qué sé yo. Pero en el mismo acto de realizar esa actividad placentera, el afecto se sublima. La cuestión es que uno se termina expresando emocionalmente y eso genera un alivio muy grande, casi inmediato. Lo de los límites, que ya se los dije, y esto, lo fundamental, que me parece como una sugerencia, poner en orden nuestras cosas. Poner en orden nuestras cosas más importantes. No digo todo. Digo, empezar a poner en orden, organizar las cosas que son prioritarias en nuestra vida, porque el estrés, cansancio, etcétera, lo que hacen es que nos abatatemos, que vayamos postergando las cosas. Y alivia mucho, por cansados que estemos, empezar a organizar y poner en orden las cosas que se requieren poner en orden, ¿no? Hay gente que le cortan el gas porque se olvida de pagar el gas. O le cortan la luz porque se olvidó de pagar la luz, por ejemplo, ¿no? Como que no... se olvida porque hay desorganización. Entonces, empezar a poner en orden cuestiones que tienen que ver con el tiempo, cuestiones que tienen que ver con el espacio. También es muy útil el espacio físico en donde estamos, tratar de embellecerlo cuanto más podamos. Tratar de tirar las cosas que ya no usamos, las cosas sucias, las cosas viejas, eso empezar a retirarlo. Poder hacer de nuestro ambiente, en donde más tiempo pasemos, un ambiente agradable, ordenado, que no sea todo un lío, no acumulemos ropa sucia, no acumulemos bolsas de basura, bueno, ese tipo de cosas. Y organización del tiempo, porque... alguien que tiene estrés crónico suele decir que no tiene tiempo. A lo mejor se pueden hacer algunos cambios en torno a los tiempos. Puede cambiar mucho la vida, cuando nos animamos a revisar los tiempos, los horarios, nuestras rutinas. Bueno, algunas sugerencias que les traigo hoy. Pero bueno, considero que es fundamental poder parar cuando la energía va subiendo. Eso se siente como si uno tuviera taquicardia, ¿no? Este estado de tensión que describíamos. Y ese es uno, ¿no? Parar cuando la energía va subiendo. Parar, digo, preguntarse, ¿qué me pasa? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Por qué me estoy sintiendo así? ¿Qué fue lo que me molestó? ¿Qué fue lo que me molestó? Acto seguido. Porque cuando yo digo, ¿qué fue lo que me molestó? Seguro es una situación que tiene que ver con la incertidumbre. Porque las cosas que son ciertas no nos generan esta hecatombe anímica, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que me molestó? Ahí viene la situación de incertidumbre. Acto seguido, hay que discriminar entre lo que podemos controlar de esa situación y lo que no podemos controlar de esa situación. Lo que no podemos controlar, porque hay mucha gente que viene y me dice, no, es que me tiene mal la incertidumbre y qué sé yo. Bueno, lo que no se puede controlar, hay que dejarlo en un segundo plano, porque hay que dejar de gozar de aquello que no podemos definir por ahora, de aquello que no podemos controlar por ahora y aquello que no podemos resolver. Hay mucha gente que está gozando en el sentido crítico del término, ¿no? En el sentido doloroso del término. Gente que está sufriendo por cuestiones de fuerza mayor que no puede controlar. Es que no sé lo que va a pasar con el país y qué sé yo. No sabes lo que va a pasar. Entonces, poder privarse de esos pensamientos gozosos en torno a la incertidumbre, a lo incierto, en donde no tenemos incidencia, realmente. No tenemos incidencia en eso. Entonces, seguirle a ese pensamiento es de alguna manera gozar. Gozar. Entonces, apartar aquello que no podemos controlar. Después, esto también, que tiene relación con lo anterior,
empezar a tomar las riendas de la situación. Porque el estrés crónico te ubica a vos en una pasividad. No puedo hacer nada, no tengo tiempo. Empezar a tomar las riendas de tus tiempos, de tu espacio. Hay mucha gente que también se estresa porque desea estar haciendo otra cosa de lo que está haciendo. Entonces, bueno, esas cosas se planifican. La vida de alguien, los tiempos de alguien no cambian de la noche a la mañana. Eso hay que planificarlo, hay que organizarlo. Pero con la sola condición de que vos te pongas a pensar en aquello que te jode, aquello que te molesta, aquello que te gustaría cambiar, ya tu estrés baja. Lo que aumenta tu estrés es que vos no te animes a ocuparte del tema y es que vos no tomes las riendas de tu situación y le delegues tu responsabilidad al neurólogo, al gastroenterólogo, al psiquiatra, al psicólogo, a tu pareja, a quien vos quieras. Eso te aumenta el estrés, en realidad. Y te hace sentir cada vez más indefenso encima. Entonces, hay gente que no lo comparte. A mí, yo rescato la idea de equilibrio que tenía Freud. A mí me gusta la idea de equilibrio. Me gusta la palabra y me gusta también como humilde objetivo. Digo humilde objetivo, que tenemos que ir persiguiendo y fabricando el equilibrio en nuestras vidas. Que no tiene que ser todo blanco y negro. Que en nuestras vidas tiene que haber momentos de tranquilidad, quietud, descanso. Y después tiene que haber movimiento, tiene que haber algo de adrenalina, algo de diversión. Tiene que haber momentos de soledad. Después tiene que haber momentos sociales en donde compartimos con otras personas. La cuestión es que tenemos que encontrar ahí el equilibrio, ¿no? Y no excedernos, no agotarnos. Muchas personas enferman, mucha soledad enferma. Encontrar nosotros el equilibrio, ¿no? Digo porque hay gente que no le gusta mucho la noción de equilibrio, que Freud hablaba mucho de eso. Homeostasis, a mí sí me gusta. Sí, ya terminó. Ok, ya terminó. Así que vamos terminando, chicos, que acá mi niña, hola, Viole, me está haciendo una demanda. Bueno, ¿y qué dice acá? Bueno, no. Bueno, esto ya lo había dicho. Fabricar momentos de calidad. Ustedes saben que yo los pacientes que he atendido que tienen enfermedades psicosomáticas no estaban acostumbrados a vivir momentos de calidad. No estaban acostumbrados a tratarse bien tampoco. Así que bueno, espero que les haya gustado el aporte de hoy. Creo que lo que más me interesaba resaltar era esta cuestión que bajar el estrés no tiene que ver con la paz del cementerio, con la paz de la pseudo espiritualidad que se propaga ahora, ¿no? Con el modo zen, el modo Buda. Bajar el estrés tiene que ver con hacer las cosas que vos quieras hacer. Te signifique el esfuerzo que te signifique, porque si vos estás haciendo lo que vos querés hacer, no lo vas a vivir como esfuerzo y tu mente va a estar relajada y tu cuerpo va a estar contento. Les mando un beso grande, que tengan una linda noche, nos vemos en un próximo y en estos días les voy a ir compartiendo info a la gente que está en la suscripción, dado que vamos a subir un video bastante controversial que tiene que ver con el principio de no contradicción relacionándolo con la teoría de Lacan. Bueno, chicos, les dejo un beso muy grande y nos vemos en un próximo. No se estresen de más y bajen su estrés.